Cuando vi las advertencias en la televisión, aseguré mi puerta de inmediato e hice una barricada con la mesa del comedor. Podía escuchar a las personas de los demás apartamentos haciendo lo mismo. Corrí a las ventanas y las cerré. No iba a entrar nada durante mi guardia. Mi hija salió caminando de su habitación, frotándose los ojos, somnolienta. ¿Qué estás haciendo, papi? Se veía tan inocente con su pequeño pijama rosa. Mi corazón se llenó de apreciación. La recogí en mis brazos y besé su frente. No te preocupes, cariño. Papi hará que todo esté bien. La televisión permanecía encendida. Un hombre con manos temblorosas leía desde un teleprompter. Pónganle seguro a sus puertas y ventanas. Ellos pueden entrar por medio de cualquier abertura. No abran la puerta en ninguna circunstancia. Les mentirán, pero no les crean. La Guardia Nacional recomienda que usen tapones para oídos o audífonos. Mi hija se aferró a mi brazo con más fuerza. Su largo cabello rubio se me metió en la boca. Me lo limpié y la besé de nuevo. Ve a dormir, Eva, le dije suavemente. Ella me vio con grandes ojos azules. Tengo mucho miedo, papi. Bueno. Pero vas a estar usando audífonos, ¿está bien? No necesitas escuchar la tele. Agarré mi iPad y cargué un programa infantil. Eva se acomodó al otro lado de la habitación con los audífonos puestos. Mis ojos seguían pegados al televisor. Ahora el hombre estaba sudando. Las autoridades dicen que están yendo detrás de todo aquel en un radio de 80 kilómetros de la zona del impacto. No tenemos claro qué es lo que son. No es ningún animal que haya sido visto antes. Es posible que provengan de sea lo que sea que causó la explosión. Se ven como humanos. ¿De qué está hecha el agua? Giré mi cabeza y vi a Eva con uno de sus audífonos por fuera. Me costó responder. ¿A qué te refieres, cariño? Se acarició el cabello. El agua. ¿De qué está hecha? Está hecha de agua. Solo agua. Me di la vuelta para regresar la mirada al televisor, pero Eva comenzó a arrastrarse hacia mí. Su cuerpo pequeño se deslizaba a lo largo del piso de madera. No, tiene cosas más pequeñas adentro. Moléculas. ¿Las moléculas? Se metió en mi regazo. Acarició mi mejilla con su mano pálida. Me sentí extraño. Con voz atemorizada, respondí. Hidrógeno y oxígeno. ¿Hablaron de ellas en tu programa? Sí, papi, dijo, lentamente. Pero estás equivocado. Son 2 hidrógenos. 2. Sostuvo 2 dedos contra mi brazo. Mis ojos se desviaron de nuevo hacia el televisor. El hombre y la mujer estaban menos ansiosos ahora. El hombre alzó la voz. Las autoridades dicen que toman la forma de seres humanos. Puede que incluso creas que los conoces. La mujer rió irregularmente. No, no tienen esa forma. Nada que ver. ¿No lo recuerdas, cariño? Él la miró, sonriendo. Tienes razón, cariño. Bajé la mirada hacia mi hija. Su piel blanca resplandecía sobre mi piel oscura. El contraste era cegador. ¿Por qué tenía piel tan blanca? ¿Por qué se me seguía metiendo su cabello a la boca? Su cabello rubio, aterrorizado, agarré su figura pequeña y la tiré por la habitación, contra la pared. Escuché un crujido. Su hombro se dislocó y su codo se torció en sentido contrario. Un hueso manó de su pecho, estirando su piel hacia afuera. Se le escapó un quejido leve. En la oscuridad, me di cuenta de que su tez no era blanca. Era de color caramelo. Debió de haber sido la luz del televisor lo que la hizo verse blanca. Alguien tocó la puerta. Su voz era afable. Cariño, ya llegué. Mis llaves no funcionan, por algún motivo. Me puse de pie, retrocediendo. Eva derramaba sangre por la comisura de sus labios. Había dejado de llorar. La cosa de afuera tocó de nuevo. Ábreme, cariño. El golpeteo se hizo más ruidoso. Abre la puerta, cariño. Eva dejó de respirar. Contuve mi aliento. Podía escuchar las puertas de los demás apartamentos abriéndose. Le siguieron gritos.
El hombre en la televisión había sido devorado a medias por su copresentadora. El programa de Eva seguía reproduciéndose, mostrando la tabla periódica. Un pez danzaba el tango con 2 hidrógenos y un oxígeno. E inesperado emerge después de un mes repleto de terror en el calabozo de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, salvándose a sí misma y a una compañera de clase que solía hostigarla. Esta noche, Natalie Johnson relata su mes de pesadilla en el calabozo de David Ashley, asesino en serie responsable de cientos de homicidios. Tras ser raptada junto a su clase de último año, cuando Ashley secuestró su bus, la señorita Johnson estuvo encerrada en una celda y fue forzada a presenciar cómo Ashley se llevaba a un estudiante cada día para torturarlos por horas antes de asesinarlos con un martillo. Cuando la policía se infiltró, encontrando 27 cuerpos horriblemente mutilados en varios niveles de descomposición, la señorita Johnson ya había sometido e incendiado a su captor, matándolo y acabando con su reino de terror de 4 años en los noticieros. Solamente otra superviviente, Laura Lance, se encuentra a salvo, aunque catatónica y con daño cerebral por un intento de lobotomía que fue interrumpido cuando la señorita Johnson sometió a David Ashley. La previa víctima de bullying atribuye su voluntad por sobrevivir a su fe en Dios. No fue nada del otro mundo. Solo mi fe y aventurarme cuando tuve la oportunidad. En el futuro, espero que pueda inspirar a otros a hacer lo mismo. A nunca rendirse sin importar las circunstancias. ¿Dónde están ahora? 10 años después de haber sobrevivido el martirio del asesino en serie, Natalie Johnson se gradúa con honores de la Facultad de Medicina. La doctora Natalie Johnson recorre zonas devastadas por la guerra para ayudar a los pobres y a los enfermos. Laura Lance muere tras 15 años en estado de catatonía después de apenas haber sobrevivido el calabozo de los horrores de David Ashley. Nadie estuvo ahí cuando, con su último aliento, Laura Lance murmuró su primera oración en 15 años. Natalie lo encarceló desde el primer día. Esto no traerá nada bueno, refunfuñó el viejo Benjamín cuando la huérfana hambrienta fue contratada por el granjero durante un otoño más duro de lo que nadie podía recordar, incluso Benjamín mismo, quien casi tenía 100 años. Su mente era mordaz, pero su lengua lo era aún más. Les hizo saber a todos que la chica debía ser abandonada en el frío de la intemperie, dado que era demasiado pequeña como para ser de mucha utilidad. Además, se quejó Benjamín, algo no está bien con sus ojos quietos y silenciosos, y su mirada sombría y extraña. Es mejor echarla lejos de aquí. Desde que el joven granjero había heredado esa tierra de su padre, las cosas en su granja terminaban mal siempre que había una mujer cerca. Pero el granjero sonriente ya le había hecho una cama en su hogar, y comenzó a referirse a ella como botón de rosa. Para ser justos, Benjamín dejó de hablar mal de la chica más allá de esas 5 palabras hirientes. Esto no traerá nada bueno, pero solo porque todos los demás se burlaban del mantra del anciano, que era murmurado por la mañana, tarde y noche. Benjamín era respetado por sus colegas del campo, puesto que labraba la tierra tan bien como cualquiera, pero ninguno disfrutaba de su compañía ni acudían a su consejo. Sobre todo el granjero, quien en realidad pensaba muy poco en el anciano, y cuya mente estaba absorta en su aspecto singular. Pues el granjero adoraba a Botón de Rosa, quien pronto comenzó a jugar con las muñecas costosas que una vez le pertenecieron a la hija recién fallecida del granjero. Pese a que la niña daba brincos alegremente con vestimenta lujosa e inconfundible, Benjamín frunció el ceño y negó con su cabeza. Esto no traerá nada bueno.
Benjamín fue el único que se negó a poner un pie dentro de la casa de granja para la gran cena navideña, confinándose con mala cara a la parcela de su cobertizo deteriorado, a pesar de que ese año servirían pata de cerdo, su platillo favorito. Fue el primer festín de tal escala desde la muerte súbita de la esposa del granjero hace 3 años. Mientras Benjamín deambulaba y tiritaba bajo el alero de su hogar ruinoso, y pese a que Botón de Rosa cantaba villancicos con la voz más dulce que había escuchado, reiteró: «Esto no traerá nada bueno». Su sola presencia lo ofendía. Las cosas habían estado bien, tranquilas y silenciosas, desde que la hija del granjero fue tendida en su tumba el verano pasado. Mientras Benjamín observaba a Botón de Rosa a través de la ventana brillante, sentada como una princesa al lado del granjero, y cuyos ojos estaban encendidos con júbilo y encanto, el anciano se dio cuenta de que la chica verdaderamente había devuelto el terror a la granja. El mal acechaba, ganando tiempo. Esto no traerá nada bueno. Y tuvo razón, pues esa noche, después de que todos los demás obreros se habían ido a casa ebrios, Benjamín escuchó gritos cercanos. «Ahora sí, es suficiente», suspiró. Agarrando su guadaña con nudillos ásperos y rígidos, irrumpió en la granja, siguió el rastro de botellas de vodka vacías y muebles rotos que conducían a la alcoba decorada finamente de Botón de Rosa, y partió al granjero casi por la mitad antes de que el animal pudiera matar de nuevo. Mi mamá dice que debes creer en Santa si quieres regalos en Navidad. A veces se me hace muy difícil, como cuando veo al Santa del centro comercial y se ve diferente del Santa que vi el año pasado. Si le menciono esto a mi mamá, me dice que nunca debo hablar de ello. Me dice que, si lo hago, no recibiré regalos en Navidad. Me dice que siempre debo dar por sentado que se trata de la magia de Santa. La Navidad pasada, llevé a mi hermana menor al parque. Tuve una guerra de bolas de nieve con mis amigos mientras ella construía un hombre de nieve. Ese día vimos a Santa en el parque. Llegó y nos entregó un regalo sin envolver a cada uno. Nos dijo que todos habíamos sido buenos chicos y chicas. Le dijo a mi hermana que su regalo estaba en el trineo porque era muy grande como para cargarlo. Mi hermana se fue con él, pero nunca regresó. Los oficiales de policía nos hicieron muchas preguntas, pero todos insistimos con que solo era Santa. Grande, jovial, rojo. Era lo único que sabíamos. Este año recibí tantos regalos, más de lo normal. Estoy contenta de no haberles dicho que Santa se parecía bastante a nuestro vecino, Don Wilkins. Y estoy contenta de no haberles dicho que vi a mi hermana meterse en una camioneta azul y no en un trineo. Mi mamá me dice que nunca debo hablar de estas cosas, que simplemente se trata de la magia de Santa. Y dice que debes creer en Santa si quieres regalos en Navidad. Esto ocurrió en 1996. Debió de haber sido a las 3 o 4 de la mañana. Escuché algo en el tejado. Un track, los cascabeles tintineantes de un trineo, y luego una sucesión de pasos lentos hacia la chimenea. Bajé las escaleras rápidamente con el cuidado de no despertar a mis padres. Luego esperé a un lado de las galletas y la leche, cubriéndome con el sofá. El tintineo se volvió más ruidoso, haciendo eco por la concavidad de la chimenea. Golpes secos, rasguños. El silbido del viento. Hollín oscuro cayó y chasqueó el carbón frío. Recuerdo haber agachado la mirada y haber notado con cuánta fuerza mis dedos se aferraban al sofá. El rechinido del cuero, la presión blanquecina en mis nudillos. Todo se impregnó en mi mente. Me sobresalté cuando una bota negra se desplomó desde la chimenea y pateó polvo. El rojo de su traje estaba deshilachado, como el ruedo de los pantalones de un náufrago, y el color se había atenuado en un rosa suave.
No era como el Santa del centro comercial en lo más mínimo. La otra bota cayó. Esta iba atada con un grillete de hierro, tan ajustado que había desgarrado la bota y hacía fricción con la piel debajo. Luego, la longitud de una cadena cayó junto a su pie y tintineó sobre el corazón de la chimenea. No eran cascabeles de trineo después de todo. Se sentó sobre sus talones y se inclinó hacia adelante, amenizado por el crujido en cascada de una docena de articulaciones. Empujó su rostro entre las calcetas navideñas. Su gorro roído colgaba por lo bajo, y hebras de cabello blanco y apelmazado resaltaban sobre su cara. Emergió hacia mi sala de estar, de baja estatura y demacrado, arrastrando un saco rojo de yute ennegrecido por el hollín. Santa. Me vio y trastabilló por la impresión. La cara. Él, simplemente no podía creerlo. Las arrugas profundas. La barba tiesa recubierta del sedimento de una infinidad de chimeneas. Su figura, también. No era jovial y regordeta, no, era cóncava, con piel amarillenta y flácida. Se encogió del miedo como un perro que ha sido pateado demasiadas veces, pero aún así alcancé a ver sus ojos. Puntos pequeños e imposiblemente negros, desviándose hacia todos lados con tal de eludirme. Arrastró su pierna encadenada en dirección al árbol y comenzó a arrojar regalos debajo de este. Regalos envueltos bellamente, una fachada que disimulaba el horror que estaba presenciando. Entonces hubo un tirón en su cadena, y gimió aterrorizado, acelerando su ritmo. Luego la cadena se enderezó y comenzó a jalarlo. Él se estiró frenéticamente y tomó las galletas en su mano, metiéndose el puño entero en su boca. Se tragó la leche tan rápido que se derramó por la comisura de sus labios, humedeciendo la mugre de su traje. Un tirón más fuerte le sacó un pie del suelo e hizo que se golpeara el rostro en la alfombra. Con incredulidad abrumando sus ojos negros, me vio, finalmente, estirando su brazo. Recuerdo la mirada que me echó. La totalidad de su semblante fantasmagórico temblaba por el miedo. Y aún puedo escuchar los quejidos conforme era arrastrado dentro de la chimenea y ascendía por el canal. Esos quejidos me despiertan cada víspera de Navidad. Aún creo en Santa Claus. Desearía que no fuera así. Esta historia es un recuento de algo que me sucedió cuando tenía 7 años. A medida que el tiempo ha pasado y he crecido, me he dado cuenta de que no es posible que esta historia sea real, pero aún así no me puedo sacudir la sensación de que lo es. Pasó en Tokio, en la estación del metro. Estaba parado junto a mi padre cuando vi el demonio, una criatura monstruosamente alta y peluda, con alas negras curtidas y un hocico como el de un oso hormiguero. Debí de haberlo estado observando desde cerca por más o menos 10 minutos antes de que al fin hablara, con un murmullo leve que claramente solo fue pronunciado para sus oídos. Este humano me está sacando de quicio, dijo. Pareciera que me está viendo a mí. Te estoy viendo a ti. El demonio casi dio un brinco del susto. ¿Puedes verme? Sí. ¿Los demás no pueden? No a menos que estén en la quinta dimensión. ¿Estoy en la quinta dimensión? Tu mente debe haber divagado hasta aquí por error. ¿En qué estabas pensando antes de verme? Lo medité por un momento, y luego sonreí. Trenes. Ah, pues los trenes son el vínculo entre nuestras dimensiones. Supongo que tu mente simplemente debió de haber deambulado hasta aquí. Eso, o te estás volviendo loco. Espero que no esté quedando loco. Estar loco es algo bueno en la quinta dimensión. Me reí. ¿Tienen líneas de metro en la quinta dimensión? Por supuesto. ¿De qué otra forma iríamos a trabajar? ¿Tienes alas? Sí, pero ¿quién quiere ir volando? Tomar el metro es mucho más rápido, y si vuelo hasta el trabajo, estaré todo sudoroso cuando llegue. Entonces, ¿para qué usas tus alas? Las pongo sobre mi cabeza cuando llueve. ¿Me enseñas?
claro. Mi cabello se sacudió hacia atrás conforme abalanzaba sus enormes alas por encima de su cabeza. Me reí de nuevo. Eres gracioso. El demonio se rió también, pero entonces su expresión cambió. ¿Estás bien? Te ves triste. Sí, sí, replicó, sin verme, enfocándose en algo detrás de mí. Dime, ¿te gustaría ver un truco de magia? Bueno. El demonio se acercó y jaló un pañuelo multicolor de su hocico. Debió de haberse sacado 5 metros antes de que se le acabara. Eso fue gracioso. Reí de nuevo, pero me detuve cuando me di cuenta de que ya no estaba sosteniendo la mano de mi papá. Vi alrededor y noté que la estación del metro había desaparecido, siendo reemplazada por una pradera con vegetación exuberante que estaba repleta de trenes antiguos. Ya no puedo ver la estación, no pasa nada. A veces es mejor ver lo que no está presente, en lugar de lo que sí está. ¿A qué te refieres? A veces, cuando estoy triste o aburrido, mi mente se desliza hacia la tercera dimensión, y veo personas como tú. ¿Puedes ir a otras dimensiones también? Pero el demonio no contestó. Estaba viendo al cielo. Comienza a llover, anunció, zumbando sus alas por encima de su cabeza. Gotas de lluvia cálida golpearon mi rostro. ¿Me puedo meter debajo de tus alas contigo? Ahora no. Tienes que irte a casa. El mundo comenzó a centellear y fluir dentro de sí mismo, como una pintura de distintas tonalidades de verde y dorado, dando vueltas más y más rápido. Comencé a sentirme un poco mareado y cerré los ojos. Cuando el mundo dejó de girar, las gotas de agua cálida aún caían sobre mi rostro. Abrí los ojos y vi a mi mamá llorando encima de mí, pero no vi a mi papá. ¿Y papá? Le pregunté. ¿Me trajo a casa? Sí, cariño, me dijo, pero no me vio cuando lo hizo. Te trajo a casa y luego se tuvo que ir. Ah. ¿Cuándo regresará? No lo sé. Mi papá nunca regresó, y pasaron años antes de que descubriera que ese día se había suicidado. Por la mañana, le había dejado una carta a mi mamá explicando que pretendía llevarme con él y tirarse frente al tren conmigo. Mi mamá la encontró cuando llegó a casa del trabajo, y llamó a la policía, pero fue demasiado tarde para detener a mi padre. Los testigos dicen que, justo antes de que brincara, yo me solté de su agarre y salí corriendo, desmayándome enseguida. Pero uno de los testigos, un niñito de mi edad, dijo que vio que algo me tomó de la mano y me alejó del tren en marcha. Dijo que fue una criatura monstruosamente alta y peluda, con alas negras curtidas y el hocico de un oso hormiguero. Mi hija pequeña, Alicia, dice que tiene un amigo imaginario que le pide cosas malas. Dice que vive en el armario de su alcoba, y que cada noche, justo antes de que se vaya a dormir, le habla. Una mañana, el bolso de mi esposa desapareció y lo encontramos en el cuarto de Alicia. Mi hija dijo que su amigo imaginario le pidió que lo tomara. Poco después, escondió un tornillo oxidado en uno de los zapatos de su hermanastro. Su pie se infectó gravemente después de que se hirió con él. Una vez más, insistió con que su amigo imaginario le pidió que lo hiciera. Pero entonces mi hija llevó las cosas más lejos de lo que creí que podría. La semana pasada, mi esposa se accidentó en su auto y murió. Un detective me llevó a la comisaría para ser interrogado. Me dijo que los frenos del auto de mi esposa habían sido manipulados. Es obvio que iban a interrogar al esposo de primero, siempre es así. Pero yo no lo hice y pudieron ver que estaba diciendo la verdad. En el fondo de mi mente, sabía quién había sido en realidad. Mi hija trastornada. Cuando los detectives me preguntaron si conocía a alguien que pudo haber querido hacerle eso a mi esposa, dije que no, porque no quería perder a mi hija. Ahora estoy sentado en mi cuarto a solas. Mi esposa está en la tumba y su hijo regresó a vivir con su padre. Mientras tanto, mi niña está en su cama, en la habitación anexa a la mía.
Me acuesto en el piso al lado del conducto de aire que se conecta al conducto dentro de su armario, y le hablo con la voz profunda que he llegado a perfeccionar. Alicia, soy yo. Has hecho un buen trabajo. Eres una niña lista. Ahora tú y tu papá podrán vivir a gusto sin la perra de tu mami y su hijo malagradecido. Créeme, serás mucho más feliz así. Un genio verdadero puede ser indistinguible entre tú y yo, no como el retratado en Aladino. No necesitas frotar una lámpara para que aparezca. En algunas culturas, se cree que estos seres poseen libre albedrío y ciertamente no son benevolentes. Era su amigo, el único tipo de amigo que puede tener un hombre que se la pasa todo el tiempo bebiendo en un bar. Sentado en el banco a su lado, echándose tragos a un mismo ritmo. Cuando su hermano murió, el enojo lo había consumido. El auto fue encontrado al fondo de un río. La policía reportó que no había ninguna señal de colisión. El veredicto fue suicidio. Nunca les creyó. Su hermanito no estaba deprimido, era el único familiar que aún lo visitaba. Era su roca. Solo quiero saber qué le pasó, dice, aturdido. Tus deseos son órdenes, le responde su acompañante, tomando otro trago de vodka puro. Una luz brillante lo ciega, y tiene que girarse para proteger sus ojos. La luz resplandece a medida que un auto se precipita hacia él. Se paraliza y arruga el rostro. Los neumáticos chillan cuando el vehículo gira hacia la izquierda tratando de evadirlo. El tiempo parece congelarse, y reconoce enseguida el rostro del sujeto al volante. El auto se cuela por un lado del puente, ganando altura antes de impactarse en el río de abajo. Se queda sin aliento. Ten cuidado con lo que deseas, le dice el genio, mirándolo fijamente, y baja su trago vacío en el mostrador del bar. Cantinero, páseme otro y deme uno para mi amigo. Y cuando lo encontré en el parque, se veía bastante derrotado. Vestimenta desaliñada, ojos inyectados de sangre, nariz goteando. Las fiestas pueden ser duras para las personas. Me siento a su lado en la banca. El olor del consumo excesivo de alcohol invade mis fosas nasales. ¿Cómo te va, amigo? Pregunto gentilmente. No muy bien, me responde. Me despidieron de mi trabajo. ¿Puedes creerlo? Despedido tan cerca de Navidad. Mi novia solo me dijo que nos van a desahuciar si no encuentro algo nuevo, como si no lo supiera ya. Contacté a mis amigos, pero ninguno estuvo dispuesto a ayudarme porque ya les he pedido demasiados favores. ¿Sabes? A veces creo que todos estarían mejor si no hubiera nacido. Luce impresionado, como si no pudiese creer que se acaba de desahogar frente a un completo desconocido. Estoy familiarizado con este efecto que tengo en las personas. Anda, estoy seguro de que eso no es verdad. Mira, puede que no creas esto, pero soy un ángel enviado del cielo para cuidar de personas como tú. ¿Por qué no te muestro cómo sería todo si no hubieses nacido? Moquea. Está bien, saco una campana pequeña de mi bolsillo y la hago sonar. De súbito, nos encontramos frente a una mansión grandiosa. ¿En dónde estamos? Te traje a donde tu novia. Nos asomamos por la ventana para ver el interior impresionante con decoraciones onerosas. Su novia está sentada en la mesa del comedor junto a un hombre apuesto, sosteniendo manos. Ella se ríe por algo que él dice, y luego acaricia el cabello del niño sentado a su lado. Pero, está mejor sin mí. Exclama, horrorizado. La gracia de uno puede ser la desgracia de otro. Continuemos. Toco mi campana y nos desplazamos a la casa de sus padres. Un joven muy parecido a él sale por la puerta. ¿Ese es, mi hermano? Pero no es posible. Murió hace años. Si tuviera que adivinar, ofrezco, diría que está vivo porque no estuviste presente para causar su accidente. Observo su rostro con atención cuando sus padres salen de la casa, sonriendo y abrazando a su hermano de una manera en la que nunca lo abrazaron a él.
Oh, Dios. Regrésame. Por favor. Ya no puedo soportar otro segundo aquí. Toco la campana y estamos de vuelta en un mundo que él sabe que es peor por su existencia. Se va corriendo, y me pregunto cómo lo hará. ¿Pastillas, un arma, o quizás saltará de aquel mismo puente? Sé que no será capaz de vivir consigo mismo después de lo que le he mostrado. Nadie nunca es capaz. Nada fue real, claro. Pero él cree que lo fue, y eso es suficiente. Me quito el sombrero para dejar que mis cuernos respiren, y sigo caminando, buscando a la siguiente pobre alma deprimida durante esta preciosa época navideña. Y ciertamente, las puertas aperladas no era lo que esperaba. Después de mi muerte, yacía entre una multitud que se contaba por los miles. Más adelante, a cientos de metros de distancia, divisé una cerca dorada. En vez de una fila hacia el cielo, más bien se sentía como un parque de diversiones. En tanto la multitud avanzaba, noté muchas puertas más pequeñas, abriéndose y cerrándose. Por cada puerta que se abría, veía numerosos destellos de llamaradas desde el frente de la multitud. Lo que vi cerca de las puertas me aterró. Cada persona se paraba en un círculo de palabras mágicas, mientras que el sujeto del otro lado vestía con una túnica. Cuando una persona se acercaba, la figura exponía su rostro. Cada vez, el rostro era distinto. No podíamos escuchar las conversaciones desde afuera del círculo, pero se veían enardecidas. Momentos más tarde, la persona salía del círculo y entraba por las puertas, o desaparecía en las llamas. Es mi turno. Observo a la persona frente a mí, quien discute con una mujer triste vestida con la túnica. Un hombre con armadura dorada da un paso ante mí. ¿Listo? ¿Ese es Dios? Pregunto. ¿Asimilando formas diferentes? El ángel niega con su cabeza. No. Dios es indulgente. Él le permitiría pasar a todos. A quien verás en el círculo será la persona a la que más daño le causaste mientras vivías. Si está muerta, volverá acá para escuchar. Si está viva, lo experimentará como un sueño que olvidará al instante. Estos individuos son quienes juzgan. Ellos deciden, paz o condena. Miro como la persona frente a mí estalla en una cápsula de llamas. La mujer agacha su cabeza. Trago grueso y camino hacia enfrente. En tanto entro al círculo, la figura encapuchada alza su rostro. ¿Qué sentencia dictarás, hermano? El grosor del cañón se sentía pesado en las manos de Honey. Aún no comprendía las implicaciones de lo que estaba haciendo, pero a Sally no le pasó nada cuando jaló el gatillo, así que, ¿por qué no? Entonces, ¿estás segura, verdad? Solo pongo la pistola en mi cabeza de esta forma. El metal gélido le hizo cosquillas en su sien. Por algún motivo, las manos de Honey temblaban, quizá por un miedo instintivo enclavado en su mente. Exacto, Honey. Pero ahora no, Sally le agarró la mano que sostenía la pistola y se la retiró. Solo hazlo cuando estés enojado o sintiéndote triste. De otra forma, la magia no funcionará. Honey asintió y procedió a jugar con la niña misteriosa, que había conocido ese día, hasta el anochecer. Luego, cuando se fue a la cama, aseguró la pistola debajo de su colchón. Incluso al ser un niño, sabía que eso no era algo que les debía mostrar a sus padres. Nunca les había gustado que Honey recibiera cosas de desconocidos. Recordó la pistola después de un día particularmente duro en la escuela. Su compañero, Lark, lo llamó ñoño por haber sobresalido en el examen de ciencias. Honey era de piel gruesa, así que irritarlo no era fácil, pero se sintió agitado cuando Lark lo esperó afuera de la entrada de la escuela y estiró la pierna, haciéndolo tropezar. Honey derramaba un rencor efervescente cuando sacó el arma de fuego de su colchón.
El cañón frío, una vez más, descansaba sobre su sien, y con un apretón del gatillo, un pop resonó a medida que confeti se propulsaba desde el otro lado de su cabeza. Johnny observó el suelo lleno de confeti con asombro, preguntándose cómo se había podido materializar de la nada, pero no importaba. Toda la malicia que había experimentado se había ido. Lark no se presentó a la escuela al día siguiente. De hecho, Lark no iba a regresar nunca más, y aunque la mayoría estaba triste por ello, Johnny estaba encantado. La última cosa que le importaba era ser acosado por otro mocoso abusivo. A pesar de esa celebración, la agitación se convirtió en el mejor amigo de Johnny. Cuando el perro del vecino lo persiguió y lo hizo caer, jaló el gatillo. Cuando su maestra le dio una F por su proyecto de arte incompleto, jaló el gatillo. Un día, estaba cenando con su madre en la mesa del comedor. Ella estaba de mal humor por un día extenuante en el trabajo, y castigó a Johnny luego de que se rehusara a comer el brócoli en su plato, incluso cuando el chico le suplicó que comería cualquier otra cosa. Tras regresar a su alcoba, Johnny se precipitó enseguida hacia la pistola debajo de su colchón. Aferró su dedo al gatillo y aclaró su mente con un disparo. Se despertó más tarde de lo usual la mañana siguiente. Al bajar a la cocina, su piel palideció. La mesa del comedor y el piso estaban empapados de sangre, y el cadáver de su madre tenía un agujero de bala en su cabeza. Me había estado sintiendo intranquila estos últimos días, pero decidí que simplemente lo haría a un lado. Después de todo, deberíamos estar disfrutando nuestro tiempo mientras podemos, ¿no? Así que heme ahí, corriendo por la parcela en una tarde caliente de sábado, jugando a los tocados con los demás. Había sido así desde siempre. Nos despertamos, comemos, jugamos, comemos un poco más, dormimos y luego nos despertamos de nuevo. No necesitamos trabajar como burros por comida. Hay sustento en abundancia por el suelo. Supongo que es por este estilo de vida sin preocupaciones que, cada tanto, debe suceder. Uno o más de los adultos desaparece de un día para otro. Lo único que podemos escuchar es el sonido de sus gritos la noche anterior. Es peor cuando son los niños. No ha habido ninguna instancia en la que solo sea un niño quien desaparece. Siempre son alrededor de una docena. Y nunca sabemos qué les sucede. La peor parte es que no hay nada que podamos hacer. Era hora de dormir, así que me fui a mi habitación a recostarme. Luego sentí que alguien me agarró, arrastrándome hacia afuera. Grité a todo pulmón. Quizá mi hora había llegado, pero no me iba a rendir sin una pelea. De nuevo, él tuvo la oportunidad de agarrarme por el cuello, pero continué forcejeando hasta que me liberó de su agarre accidentalmente. Y corrí tan rápido como pude para alejarme de él. Ha habido mucha especulación acerca de por qué lo hice. Y ahora voy a responder esto de una vez por todas. Fue por eso que crucé la calle. ¿Sabes qué es una mierda? Ser el mejor del mundo en algo, y que sea totalmente incomerciable. Soy un mimo increíble. Puedo fingir trepar sogas como ni te lo imaginas. Pero los mimos no captan audiencias como solían hacerlo, y actuar por dinero es difícil. En un buen día, podía llevarme $30. No importaba en cuántas paredes me estrellara o cuántos saltos diera con sogas, mi acto simplemente no estaba generando dinero. Iba a perder mi apartamento. Se lo acredito a mi desesperación el no haber notado cuán escalofriante era el hombre. Supongo que cuando tu dieta casi solo consiste en tacos de $1, no lo piensas dos veces si te ofrecen guantes mágicos. Pero dijo que montarían el espectáculo más memorable de todos los tiempos, así que los tomé.
Al día siguiente, coloqué mi cubeta de dinero, me puse los guantes, presioné el botón en mi estéreo y me dispuse a trabajar. Comencé trepando la soga, y entonces algo impresionante sucedió. Conforme cerraba mis manos alrededor de la soga invisible, mis dedos se aferraron a algo sólido. Pude sentir la soga en mis manos. Le di un tirón con fuerza. Mis pies se alzaron del suelo y quedé colgando, meciéndome en una soga que no estaba ahí. Fue impresionante. Y fui recompensado con el sonido de aplausos y ovaciones. Una pequeña multitud se había reunido, observando maravillados mientras yo colgada en medio del aire. Así que continué mi espectáculo. Me senté en sillas que no estaban ahí, me recosté imposiblemente contra paredes. Incluso conduje una bicicleta invisible ante los vítores divertidísimos de una multitud que no paraba de abultarse. Y mi cubeta de dinero estaba llena de efectivo. Luego intenté un clásico, la caja invisible. Me agaché y estiré mis manos, sintiendo las paredes a mi alrededor. Fingí histeria mientras aporreaba los costados. Comencé a golpear y patear y arrojar mi peso contra la prisión invisible, pero no se produjo ninguna abertura. Traté de quitarme los guantes, pero fue como si se hubiesen fusionado a mi piel. Cuando abandoné el acto de mimo y comencé a gritar por ayuda, mi boca no produjo ningún sonido. Entonces las paredes empezaron a movilizarse hacia adentro. Traté de oponerme a ellas en tanto la caja se hacía más y más pequeña. La multitud me animaba ruidosamente mientras yo empujaba con todas mis fuerzas, tratando de detener el avance terrible de las paredes, hasta que podía sentirlas desde todos lados, presionándome como un torno. Y a medida que mi aliento me abandonaba y mis huesos se partían y las risas jubilosas de la multitud se tornaban en gritos aterrorizados, no pude evitar pensar que ese, definitivamente, había sido mi espectáculo más memorable de todos. Pregúntale a cualquiera que trabaje como defensor de la ley y te podrá afirmar que un caso sobresale de entre todos los demás. Quizá tuvieron que recurrir a algo que nunca creyeron que harían, quizá tuvieron dudas acerca de los resultados, o quizá el caso simplemente nunca fue resuelto. Después de 38 años en la Unidad de Crímenes Especiales, sé cuál es mi caso. El número del caso fue 89-100-316-5, y no me preguntes cuánto tiempo me tomó antes de que supiera recitarlo. 19 niños que desaparecieron en el transcurso de 2 años. El público estaba asustado, y con buen motivo. Aún puedo recordar algunos de los reportajes sobre mantener a salvo a tus hijos por la noche. La peor parte de este caso que se ha grabado en mi memoria, fueron los correos. Alrededor de una semana después del primer secuestro, la estación de policía recibió un correo extraño de una cuenta descartable. No llevaba ningún título o contenido, solo un archivo de video. La pobre secretaria que fue la primera en verlo profirió un grito escalofriante, del tipo que te hace temblar hasta la médula. Era el niño desaparecido, ensangrentado y torturado. Una vez que el video fue enviado a mi departamento para ser analizado, fuimos capaces de determinar que el niño seguía con vida, pero no mucho más aparte de eso. La grabación del cuarto era demasiado tenue y de muy mala calidad como para distinguir la ubicación, y el bastardo enfermo que estaba grabando nunca habló ni mostró su cuerpo. Esto se convirtió en la insignia del caso. Cada secuestro fue seguido por un correo de una nueva cuenta descartable que contenía un video de la víctima. A veces se podía ver a un niño de un video pasado, sugiriendo que los niños no estaban siendo asesinados. No estuve muy entusiasmado, pues por lo que pudimos notar en los vídeos, la muerte habría sido un alivio del infierno en el que estaban atrapados. 19 vídeos de niños torturados más tarde, y el departamento finalmente tenía suficiente evidencia para hacer un arresto. Un hombre marginado llamado Paul Spector fue a quien trajimos.
A pesar de la pobre calidad de video, hubo tomas que fueron emparejadas fácilmente con áreas de su sótano. También se encontró herramientas que el equipo forense dijo que podían ser utilizadas para infligir las heridas en los niños, y Paul no tenía ninguna coartada, dado que vivía solo, desempleado y sin ninguna familia de la cual ocuparse. Su sentencia fue una vida en prisión, y tan pronto fue capturado, los secuestros acabaron al igual que los correos. Pero nunca encontramos los cuerpos, y él lo sigue negando todo hasta este día. Sacó el tema del caso 89-100-316-5, mucho tiempo después de mi jubilación, porque hoy recibí un correo nuevo. Tenía adjuntado el video de una toma panorámica de 19 cuerpos sucios, ensangrentados y de complexión frágil. Hombres y mujeres encadenados entre sí dentro de un cuarto sórdido de concreto.